Quiero agradecerle una vez más a todos, tanto hombres como mujeres, a todas las edades que siguen cada uno de mis comentarios, cada una de mis entrevistas a través de mi canal de YouTube al final de la semana con Robert Puntiel. Agradecerle de una manera muy especial a todos ustedes porque siempre me apoyan, siempre están ahí pendientes de cada uno de mis comentarios. Y este comentario llega gracias a En el Super Impo aprovecha nuestras ofertas diarias. Lunes reluciente. Empieza la semana con brillo. Martes del campo. La frescura del campo te espera. Disfruta de la más amplia variedad de vegetales. Miércoles frescarnes. Prepara tus recetas favoritas con los cortes más frescos. Jueves del mar. Sumérgete en un festín de sabores marinos y encuentra la mayor variedad en pescados y mariscos. Viernes de antojos. Los antojos del fin de semana comienzan aquí. Meriendas deliciosas y tentadoras. Somos gente que tú conoces. Patrimonio de los veganos. Odalis Motor SRL, donde todo es más fácil. Estamos ubicados en la avenida Pedro A. Rivera 54. El teléfono de contacto es 809-573-5059. Odalis Motor les recuerda que tenemos paneles solares, pasolas, motores, bomba para agua, equipos agrícolas. Tenemos también lo que es la parte esencial para las mujeres que son emprendedoras. Tenemos también equipo para salón de belleza en Odalis Motor SRL, donde todo es más fácil. Venga usted y compare que tenemos unos precios inigualables en toda la provincia de La Vega en lo que son los motores y las pasolas y también los equipos agrícolas en Odalis Motor SRL, donde todo es más fácil. Recuerda que estamos ubicados en la avenida Pedro A. Rivera. Doctor Almanzar Escarramán. Él es maxilofacial. Es especialista en cirugía cérvico-buco-maxilofacial, implantólogo oral, cirugía cabeza y cuello, colocación de plasma rico en plaqueta en la cara y en cicatriz, rejuvenecimiento de manchas en la cara, tratamientos de trastorno de la articulación. Él ofrece su servicio en el Policlínico La Vega, Quinto Centenario, en Bonao Natural Den Centro Odontológico. El teléfono de contacto es 809-228-1267. El doctor Almanzar Escarramán es maxilofacial. Voy en este momento a hacer un llamado a la población dominicana con lo que concierne a las próximas elecciones de este año 2024 para mayo, donde van a ser las elecciones presidenciales y congresionales. Y quiero hacerle un llamado a toda la población, especialmente a todos los simpatizantes, a todos los candidatos, pero de una forma especial a los simpatizantes, a toda la ciudadanía que se empeña en salir a las calles para ir a ejercer el derecho al voto. A todos ustedes, amigos y amigas, que tienen ese entusiasmo de ir a votar, de ir a ejercer el sufragio del voto por su candidato preferido. Quiero recordarle, aunque todos lo saben, pero hay que recordarle para que ustedes no sigan cometiendo errores, tales como instalar una discusión con amigos, una discusión con el adversario. A veces lo hacen en el barrio donde residen, a veces lo hacen el mismo día de las elecciones, fuera, donde están ya en las escuelas de votación, en los colegios.
A veces no le importa de que esté o no esté prohibido hablar de diferentes partidos en el momento de ya donde están fuera, donde van a hacer la fila para ejercer el derecho al voto. Hay tantas personas en las elecciones pasadas de febrero 18 que resultaron heridas. Lamentablemente creo que 1 o 2 perdieron la vida simplemente por discusiones innecesarias, simplemente por discusiones que realmente no vienen ni a sumar ni a restar a ningún candidato. Entonces, por eso digo que quiero recordarle a todos los simpatizantes que los candidatos están tranquilos, después que van a votar, se quedan tranquilos en su hogar, con su familia, esperando los resultados, sea a favor o en contra, aunque siempre esperan que sea a favor. Entonces nosotros los simpatizantes empezamos a discutir con los amigos, hasta con los familiares, por algo que realmente no tiene sentido, no tiene razón de ser. Usted vaya y vote y luego regrese a su hogar. No se quede en el tumulto, no se quede ahí en la chercha, porque ahí es que viene el problema, ahí que vienen las discusiones. Está prohibido el trago, pero también busca la manera de cómo conseguir un traguito por ahí, empezar a discutir, a hablar, a compartir. Entonces, luego viene una discusión que termina en pleito, termina en botellazo, en pedradas, en cuchilladas, en tiros. Entonces, mientras que los candidatos están tranquilos en su casa esperando los resultados y usted está discutiendo con los amigos, a veces pierde la vida por algo que no tiene razón de ser. Ahora sí le digo a todos ustedes, amigos y amigas, que me siguen a través de mi canal de YouTube al final de la semana con Robert Pontier, y también al mismo tiempo le digo que por favor se sigan suscribiendo para que sigan compartiendo conmigo cada uno de mis comentarios. Entonces, hay que recordar de que en el momento de que los candidatos están tranquilos en su casa, muchos de ellos comparten con el adversario. Por ejemplo, el PLD con la Fuerza del Pueblo, o con el PRM, o con el Reformista, o con el PRM, o con el PRD. Entonces, nosotros en la calle discutiendo y allí tomándose quizás una copa de vino, disfrutando un almuerzo, el mismo día de las elecciones, compartiendo algunas opiniones diferentes. Amigos, no pierda su tiempo. Vote y regrese a su casa. Pero, ¿qué es lo importante de ir a votar? Como siempre lo hemos dicho, busque siempre la persona que usted entienda que usted lo va a representar. Pero que sea una persona de bien en la sociedad. Mire, me refiero a esta palabra de bien en la sociedad. ¿Por qué digo esto? En las elecciones pasadas de febrero 18, yo conocí a algunas personas que aspiraban a la vicealcaldesa de algunos distritos municipales, que no saben absolutamente nada de política, absolutamente nada, nada, nada de política. Y eran candidatos a la vicealcaldesa. ¿Pero por qué consiguieron ser candidatos? Solamente por relaciones. Entonces, así las cosas no funcionan. Entonces, por eso que siempre tenemos que buscar las personas que tienen la preparación, el conocimiento de lo que es la política. ¿Y qué usted va a hacer en el momento de que usted sea electo ya regidor o diputado, que viene lo que viene ahora en mayo, senador y el presidente? Hay personas que van allí solamente a lucrarse de los bienes del país. Pero en este momento viene una gran tensión para el país. ¿Por qué? Porque se sobreentiende
de que la Fuerza del Pueblo, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, el PLD, encabezado por Abel Martínez, van a buscar la manera de cómo conseguir los más senadores posible, los más diputados posible. Entonces, esperemos en Dios de que las personas, por necesidad económica, no comiencen a vender la cédula. Que ahí sí es verdad que viene el problema serio de los pleitos, de los muertos, de los heridos, por las faltas de conciencia de los mismos políticos, de los mismos candidatos, de los mismos seguidores de cada candidato, que son los que hacen esa negociación. Quizás el día antes salen a comprar cédula. Entonces, vamos a dejar ya esa mala práctica, que lo que trae es muerte, lo que trae es luto a la población dominicana. Pero usted también, amigo, no se deje comprar por 500 pesos su cédula. Prefiera mejor no votar, que es mejor. Así usted se muestra más responsable ante la sociedad. Entonces, su conciencia, su cédula vale 500 pesos. Su familia vale 500 pesos. Por un plato de comida, por un pollo que le van a dar el día de las elecciones. Yo entiendo de que los tres candidatos de los diferentes partidos, la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRM, los candidatos presidenciales, tienen ellos el poder en sus manos, tienen ellos la decisión en su mente, en sus labios para decir, no queremos compra de cédula, vamos a evitar muertes, vamos a evitar heridos, vamos a permitir de que tengamos unas elecciones totalmente tranquilas, en paz, y que gane el mejor, que gane el que tenga más votos, pero no a base de compra de cédula por chele. Amigos y amigas, recordemos que los políticos siempre buscan lo que a ellos les conviene. La mayor ventaja es para ellos. No se deje comprar por chele. Vote con su conciencia sana y limpia. ¿Cuántas necesidades hay en las diferentes provincias y ningún funcionario hace absolutamente nada por ellas? Entonces usted va y vota muy feliz por ese candidato que usted cree que va a resolver parte de los problemas de su comunidad o lo suyo personal. Y esto no es cuestión de personal, esto es cuestión de la población, de la provincia, del país. Vamos a esperar de que Dios meta sus manos, como decimos, para las elecciones venideras de mayo y que todo pueda transcurrir de una forma tranquila, de una forma llena de paz, que es lo que queremos. Desde ya, oramos por eso en este tiempo de Cuaresma, que solamente Él tiene el poder en sus manos para decir que todo va a salir bien, pero también que los funcionarios tienen que actuar de una forma correcta, sin hacer amarres que vayan en el perjuicio de la población. Queremos que desde ya vayan preparándose los políticos. Quedan prácticamente 2 meses y algo para el 16 de mayo, las elecciones. Y quiero agregar en mi comentario a los políticos algo especial. Los últimos días he visto
en la televisión, en diferentes programas, especialmente de la capital, personas, niños, jóvenes que necesitan una cirugía, un trasplante de órgano. ¿Y cuánto hoy día reciben los políticos, los funcionarios, los candidatos para las campañas, para derrocharlos en la calle? Entonces, jóvenes, niños que necesitan una cirugía, un trasplante de órgano. Entonces, para eso no hay dinero. Vamos a invertirlo en eso, el dinero de las campañas, de ese derroche, de esos miles y miles que dan ustedes de millones de pesos que le da el Estado, que le da la Junta Central Electoral para hacer campaña. También donde muchos se quedan con ellos en los bolsillos. Entonces, hay tantas personas necesitadas hoy día. Entonces, eso es lo que queremos, de que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de que su corazón se le ablande y que puedan utilizarlo en esta parte de lo que es una cirugía de un niño. Recientemente vi algo ahí en la capital, un niño que necesita, creo que son como 256,000 pesos para una cirugía. Y los políticos, bien gracias, los funcionarios, bien gracias, donde tiene tanto dinero que muchos de ellos lo han tenido, lo han conseguido de una forma ilícita, de una forma incorrecta ante la población dominicana. Pero todavía estamos a tiempo. Todavía en estos 2 meses pueden hacer campaña para que consigan sus votos, para ganar la senaduría, la diputación o la presidencial, hacer obras de bien social en los barrios, en los campos, donde hay tantas necesidades, donde hay iglesias, escuelas que todavía en el siglo XXI todavía están en piso de tierra, todavía cobijadas de zinc. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ahí es que usted tiene, amigo candidato, trabajar por el bienestar de la provincia, de la comunidad. Dele a entender al pueblo de que si usted llega al poder, usted va a trabajar de una forma honesta y va a luchar por cada necesidad que necesita su provincia, que necesita su comunidad, que eso es lo importante, eso es lo que necesitamos cada día. No es que usted venga a hablar bonito, un discurso, que eso no sirve de nada. Eso se queda en palabras en el aire. Las palabras, como dice, se las lleva el viento. Venga usted, mire las necesidades que hay. Para que entonces cuando usted llegue, usted la tenga allí anotada en una libreta. Y usted vaya cotejando cada una de esas necesidades que ya usted ha resuelto en su provincia cuando usted llegue al poder. Yo me comprometí a hacer una escuela en tal comunidad, a hacer una iglesia, a hacer una policlínica, a hacer un club, una cancha deportiva. Todo eso, anótelo, que eso es lo que a usted le vale. Y usted puede así, de 4 años, usted puede llegar a tener 8 años en el poder. Pero es haciendo un trabajo que la comunidad lo vea. Así que de esta forma, termino mi comentario deseándole a todos los candidatos que gane el mejor y sobre todo que trabajen con honestidad y que por favor dejemos la negociación de compra de cédula para evitar derramamiento de sangre en nuestro país y luto a cada familia dominicana. Gracias, hasta una próxima, que Dios le bendiga a todos.